Hola amigos, muy buenas tardes. Nos encontramos en su programa Libro Abierto. Esta tarde tengo el gusto de poder conversar con Héctor Ñaupari. Héctor Ñaupari es poeta, ensayista, conferencista internacional y abogado. Muy buenas tardes, Héctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Roberto. Muchas gracias por estar aquí en este espacio maravilloso que es Casa Tomada y por supuesto es magnífico directo. Está circulando por las librerías un nuevo poemario tuyo, que es La Boca de la Sombra. Cuéntanos un poco sobre esta aventura. Claro, este es mi tercer libro publicado con mi sello editorial en España, que es Unión Editorial, ¿no? La editorial de la libertad en España y en Hispanoamérica. El libro es mi antología poética de los últimos 21 años, ¿no? Desde 1999 hasta básicamente el 2019, en el que yo publico mis 3 libros de poesía y algunos poemas fundamentalmente sueltos. 3 libros de poesía que son En los sótanos del crepúsculo, La rosa de los vientos y Malévola tu ausencia, ¿no? Que es el tercer libro, además de otros poemas. Tiene un prólogo del gran poeta español, premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, que es Antonio Colinas, y unas unos párrafos de contraportada de la gran poeta española Raquel Lanceros, gran amiga, que ha tenido la gentileza de también escribir sobre mi obra poética completa. Don Héctor, cuéntanos cómo inicia tu aventura en la poesía. Sí, básicamente en la universidad. Uno tiene pues, los encarceos literarios en el colegio, ¿no? Yo era el que me escribía como Vargas Llosa, el que le escribía las cartas de amor a mis compañeros de promoción. Pero luego ya en la universidad yo me vinculo con el Movimiento Cultural Neón. El Movimiento Cultural Neón, que es el movimiento que funda León Celada, Carlos Oliva, integra Miguel Defonso, Pablo de Lima, yo mismo, ¿no? Y durante toda nuestra época universitaria organizamos grandes recitales. Es ahí donde yo ingreso fundamentalmente a la poesía, ¿no? Hay amores y desamores, fundamentalmente de lo que narra en Los sótanos del crepúsculo, que es la obra primera que yo publico en 1999, un poco para llegar con toda la generación publicado dentro de los años 90. ¿Y quiénes son tus referentes Bueno, principales? diversos. O sea, yo, digamos, creo que una de las cosas más importantes de la poesía es sobre todo leerla, ¿no? Es el género príncipe, ¿no? A mí me vincula en primer término la poesía española de los años 50, Carlos Murciano, José Ángel Valente, por supuesto el gran mentor de la generación, que fue Enrique Verástegui, a quien llevamos a un recital, un conjunto de recitales que se llama Poesía con Cólera, ¿no? A principios de los 90 en el peruano soviético y luego peruano ruso. Fundamentalmente, además, a la poesía griega, la de Yorgos Seferis, que fue una poesía que a mí me cautivó mucho, y por supuesto en primer término Octavio Paz. Ya andando el tiempo con Rosa de los vientos, yo accedo fundamentalmente a la poesía inglesa, ¿no? Me convoca Antonio Cisneros para ello, que es quien presenta En los sótanos del crepúsculo. Y La rosa de los vientos es más un libro de viaje, ¿no? Es un libro también de paternidad, porque yo termino con mi último gran amor romántico y concluyo con la relación con mi hija. Los últimos poemas de Rosa de los vientos están dedicados fundamentalmente a mi hija mayor, ¿no? Y de ahí viene un libro que es un libro fundamentalmente de investigación, que he presentado casi conjunto con La boca de la sombra, que es Malévola tu ausencia, que es en realidad un libro de investigación poética. De investigación poética, es muy cierto, es un libro que lo tenemos aquí en la librería Casa Tomada, salió con la editorial Suma. Pero ¿cuál dirías tú que es la línea conductora? En el caso de Malévola tu ausencia, sí. Y en general en mi poesía es el romanticismo y el erotismo. Yo he decantado siempre por ser fundamentalmente un poeta erótico y, digamos, yo tenía fundamentalmente un plan director, ¿no? Una suerte de circunstancia que va según las iluminaciones, ¿no? La poesía te dice cosas y sobre eso tú vas fundamentalmente construyendo, pero es fundamentalmente el erotismo. Y de ese conjunto de evocaciones, de ese conjunto de remembranzas, de ese conjunto de conversaciones, con básicamente, Verástegui, Marco Martos, a cuyo taller de poesía yo asistía, Antonio Cisneros, etcétera, es que decanta este libro que es el tercero, que es Malévola tu ausencia, ¿no? 18 mujeres literarias de toda la historia universal, ¿no? Fundamentalmente, que además es primero una explicación de mis propios referentes, ¿no? O sea, de las novelas
los textos que me han fundamentalmente más conmovido, los que yo he seguido a lo largo de mi vida, ¿no? O sea, que han llegado o a los que yo he accedido, ¿no? Luego es un homenaje a Antonio Cisneros, en concreto, porque en una de las conversaciones que nosotros tuvimos con Antonio, él me dijo que el vals más poético jamás escrito era el vals Hermelinda de Alberto Condemarín, ¿no? Una de cuyas estrofas es, por supuesto, Malévola tu ausencia, así que yo rindo homenaje a Antonio Cisneros y también a mi ser criollo, porque varios de los epígrafes de los libros, de los poemas, están consagrados a compositores de la música criolla. 18 mujeres literarias, desde Penélope hasta Miel, que es esta obra de arte erótico de Milo Manara, ¿no? Hay en Malévola tu ausencia una cita de Arthur Schopenhauer. Sí, ¿no? El amor es el mal. El amor es el mal. Y curioso empezar el tema del erotismo con alguien del pensamiento de Schopenhauer, ¿no? Sí, pero me pareció fundamentalmente contradictorio porque la obra en eso es una mistura, una fusión de elementos fundamentalmente contrarios. Nosotros no nos enamoramos ni padecemos el erotismo con nuestros iguales. Siempre lo hacemos con aquello que fundamentalmente no nos corresponde, nos intoxica, empalidece nuestra alma o, por supuesto, hace vibrar la fibra más íntima de nuestro cuerpo. Entonces, si hay algo que también es un guión entre las 18 mujeres literarias, ¿no? Betsabé, Sherezade, Madame Bovary, Milady, es fundamentalmente la cita que yo encontré de Schopenhauer, ¿no? En El arte de tener razón, que es fundamentalmente que es aquello que fundamentalmente nos evoca hacia el mal, nos inclina hacia el mal, hace que nos pervirtamos, hace que nos corrompamos, ¿no? El amor y el poder son fuerzas fundamentalmente corruptoras, ¿no? O sea, o pueden ser también fundamentalmente bienhechoras si saben efectivamente cómo ejercerse, ¿no? Y por supuesto Schopenhauer, que además un gran pesimista y una persona que vivió toda su vida con varios amores no correspondidos, ¿no? Sí, ¿no? Tenía que escribir una frase que también sintetizara lo del título, ¿no? Sí. Cuando me preguntan por Malévola tu ausencia, así, pues le digo, son 18 mujeres malévolas, ¿no? Yo en eso me baso en tomo la idea de otro gran poeta español que es una influencia importante para mí, que es Luis Cernuda, en su poema Segunda muerte de Lázaro. Él narra cómo es que Lázaro vuelve a morir luego de estar resucitado, ¿no? Y entonces lo que yo hago es contar una historia en forma de poesía de aquello que motiva, impulsa la relación erótica y que no es lo que no nos cuenta la anécdota que compone al personaje femenino de cada historia, ¿no? Por ejemplo, en la Betsabé del libro mayor de David, ¿no? Que él se enloquece de amor, ¿no? Y son solamente 3 versículos los que narran el hecho de que él la ve desnuda, ¿no? Siendo bañada por sus esclavos, ¿no? Pero no sabemos qué enciende a David. Entonces yo siempre creo que en eso que no está dicho, en esa parte de la historia que nosotros solamente imaginamos, es terreno del poeta, porque es terreno que es pura imaginación. ¿Entonces considerarías un poeta de estudio, de salón, o un poeta de la calle? De ambas cosas. O sea, lo que me enseñó el Movimiento Cultural León, lo que me enseñó Leo Celada, Carlos Oliva, Miguel Defonso, es que hay que tener un pie fundamentalmente en la urbe, bueno, en el lugar donde uno está, ¿no? La poesía siempre está en el presente, ¿no? Digamos. Y entonces, efectivamente, tú verás en cada uno de mis libros, y por supuesto también en Malévola tu ausencia, una referencia fundamentalmente a Lima, una referencia fundamentalmente a la actualidad palpitante, porque yo creo que el poeta no puede desaprenderse de eso, ¿no? Pero también una rama importante de la poesía, como no, porque si no se devuelve un mirar específicamente sobre el ombligo de uno y sobre la realidad cotidiana de uno, y la vida es muy aburrida, ¿no? Y entonces hay que viajar, hay que vivir, pero sobre todo también leer, ¿no? O sea, lo que nos da el aprendizaje de la historia universal es que nosotros reverberamos a través de ello, y siempre hay una beta, por lo menos con Malévola tu ausencia, también con Rosa del Viento, siempre hay una forma distinta de encarar fundamentalmente el tema, en este caso,
en este caso el erotismo, ¿no? Yo lo digo también, por ejemplo, en el caso de Salomé, ¿no? Nosotros creemos que Salomé es una mujer fatal recién a partir de la obra de teatro de Oscar Wilde. Es decir, toda la composición que hay, por ejemplo, en las películas religiosas que pasan inveteradamente en Semana Santa, están basadas, unas más que otras, en la obra de teatro que escribe Oscar Wilde para su amiga Sarah Bernhardt. Y eso es una cosa que yo empecé a encontrar, ¿no? De cómo, por ejemplo, Bovary, en un momento, ¿no? Es la protagonista lo lleva a juicio a Flaubert, ¿no? Porque decía que corrompía el alma de las niñas bien, ¿no? Corrompía la educación de las doncellas, ¿no? Y él mismo se defiende diciendo, ¿no? que era más bien una advertencia para que no se comportaran como Madame Bovary, claro, ¿no? Lo mismo que Tolstoy con Ana Karenina y etcétera, ¿no? Era más bien una admonición, un rentintín de alarma, ¿no? Que ahora por esas cosas de la literatura, y en eso las palabras son poderosas, terminan convertidas en grandes heroínas románticas, ¿no? Mujeres que para su tiempo fueron más atrevidas, terminan como heroínas. Sí, es una circunstancia extraña de la literatura, ¿no? ¿Encuentras algún personaje actual así ahora en nuestra sociedad? Bueno, yo creo que, aunque ha fallecido hace relativamente poco, Eunice Odio, la gran poeta costarricense, o sea, digamos. Sí, claro, Blanca Varela en toda su expresión vitalista, creo que independiente, tan independiente que se independiza de su propio género. Varela tiene una circunstancia maravillosa, ¿no? Creo que yo la pondría entre los tres poetas más grandes, ¿no? Para desexualizar el tema. Se está leyendo mucho más ahora, ¿no? Sí, se está leyendo mucho más ahora, lo que significa, y eso es una cosa muy importante, ¿no? La poesía, como en general la literatura, tiene que soportar la prueba ácida del tiempo, ¿no? Y eso, pues uno no lo sabrá nunca, ¿no? Recién estamos valorando a Shakespeare, ¿no? Yo creo que todavía no interpretamos del todo a Vallejo. Han pasado 100 años de Trilce, ¿no? Yo escribí un prólogo para España de parte de Mieste Cáliz, ¿no? La sola peripecia de la edición de España aparte de Mieste Cáliz da para un material de novela, porque el libro es impreso bibliográficamente durante la Guerra Civil Republicana, se pierde, se vuelve a recuperar por Georgette, ¿no? Y pasan por diversas ediciones, todas las cuales fueron tomadas a la limón de la propia interpretación de Vallejo, que es, además de ser su último libro, es el único libro donde no habla de él, porque además narra la circunstancia ajena que es de la guerra, ¿no? Y es muy interesante, ¿no? O sea, entonces sí, la criba del tiempo es fundamentalmente lo que nos da la buena calidad literaria, ¿no? Uno puede entender la ambición del poeta en querer que sus versos sobrepasen en una línea temporal, ¿no? Pero también hay poetas cuya personalidad han trascendido. Claro, ¿no? Por supuesto. ¿A ti te gustaría trascender también tú? O sea, no solo sí, tus versos, claro. Por personaje. eso sí soy un poeta no solo que escribe, sino que además tiene una posición política que es chirriante y a veces flamígera para mis propios contemporáneos literatos, ¿no? Intento dar conferencias siempre, ¿no? Y yo he aprendido eso de Vargas Llosa, ¿no? Además que para muchos, creo que incluyéndome, es quizás mejor ensayista y articulista que hasta novelista, ¿no? Porque, digamos, tiene ese factor acuciante de ser un hombre de su tiempo, ¿no? Y al mismo tiempo un narrador, y yo creo que sí, ¿no? O sea, yo creo que como Vallejo mismo, que era un gran articulista, ¿no es cierto? Y además muy firme en sus ideas, ¿no? Condenaba tanto a los comportamientos de derecha, fascistas en su momento, como los comportamientos comunistas, también en su entorno, ¿no? Yo estoy leyendo recientemente un libro de Carlos Granés, El delirio americano,
que creo que es la mejor historia política y cultural de América Latina. Él hace una fusión de historia política con historia cultural, ¿no? Y por supuesto nos hace descubrir la gran cantidad de poetas fascistas, o protofascistas, o cuasi fascistas que enarbolan la amistad con los dictadores y luego desembosadamente el fascismo en toda América Latina, ¿no? Por ese afán y ese apetito de trascender que sin, digamos, a pesar de las sombras de las ideas de un lado y de otro, de la justificación de crímenes de un lado y de otro, por parte de los poetas, de los poetas latinoamericanos del siglo XX, como este poeta Neruda y su Ode a Stalin, ¿no? Claro. No, el poeta Guillén y su que Yemayate proteja a Padrecito Stalin, ¿no? Claro. Este poeta italiano contemporáneo de Mussolini, que Mussolini... Marinetti, el futurismo, claro. Y yo quedé sorprendido por el libro de Granés, por la enorme influencia que tuvo Marinetti en todos los poetas latinoamericanos, en particular en los brasileños, sabiendo que era un protofascista, ¿no? Huidobro, que desdeñaba la democracia representativa, Chocano, gran amigo y secretario de dictadores, lo mismo que Rubén Darío. ¿No será injusta la historia al vincular un arte o una manera de poeta, ¿no? Sí, de una manera de expresarse como es la poesía con la política? Porque al final siempre... Sí, y yo lo que creo que ha ocurrido recientemente, y creo que ese es uno de los grandes problemas nacionales en el Perú, ¿no? Es la desconexión absoluta entre la literatura y la política de nuestros días, ¿no? Los poetas están fundamentalmente en lo suyo, ¿no? Digamos, cada cual más socialista, con la vera contraria, pero están completamente desconectados de la política. No hay ningún poeta que escriba para un político, que insufle sus ideas y sus versos en el Perú, ¿no? De manera cercana a determinadas posiciones, ¿no? Es curioso. Y aún así dicen ser poetas de la calle, pero entonces son más poetas de la calle en el sentido de la bohemia que de la realidad. Exacto, sí, es muy curioso, ¿no? Porque además, porque nunca ha habido tantos poetas como ahora en el Perú, con editoriales que tienen un culto sobre el libro que yo, digamos, valoro, ¿no? En estos últimos tiempos yo me he estado dedicando, como sabes, a presentar libros, ¿no? Muchos aquí en Casa Tomada, porque yo creo que este es un oficio muy cainita, el del escritor en general, ya sea narrador, ensayista, cuentista, poeta, etcétera, ¿no? Que poetas de generaciones anteriores o que fungen de críticos, ¿no? Intentan mirar desde las alturas de una torre de marfil, ¿no? O de este cinismo a los Diógenes, ¿no? Como yo soy un poeta del asfalto, ¿no? Estoy tirado también en la calle, ¿no? Unos están tirados a la vera del río y otros en la torre de marfil, ¿no? Y son dos manifestaciones de desdén. Y yo no creo eso, o sea, mi ser interior se revela frente a esas circunstancias, porque yo creo que además el poeta, el escritor, el narrador hace un enorme esfuerzo por publicar, ¿no? Y defender lo que ha publicado, ¿no? Y yo creo que en eso efectivamente hay que respaldarlo, ¿no? Porque finalmente de todas las manifestaciones culturales la literatura es siempre la pariente más pobre, ¿no? Y creo que eso hay que hacerlo, digamos, por el puro apetito literario. Además, como dices tú, por el hecho fundamentalmente de saber qué cosas están escribiendo, ¿no? Hay que hablar pues con propiedad, ¿no? Con sentido de la realidad, ¿no? Con pie a tierra, ¿no? El poeta debe saber cómo están publicando, qué están publicando, cuál es la manufactura de los libros que se publican hoy en día, ¿no? Manifestación tan poderosa de la literatura como la de los últimos 20 años, con tantas editoriales independientes, con tanto amor al trabajo bien hecho. Y entonces yo veo que aunado a una magnífica manufactura se escribe con calidad, con deseo, con afirmación, con apetito de trascendencia, como tú has manifestado bien, ¿no?
Y claro, yo veo que pues efectivamente hay una terrible desconexión, ¿no? Más del lado de la política, donde no hay fundamentalmente ningún interés en ello, que del propio lado de la cultura, diría yo, ¿no? O sea, donde estamos teniendo escritores que están como Dumet, ¿no? Que están teniendo pues una proyección sobre la novela histórica, ¿no? Que tanta falta hace, ¿no? Igual la poesía. Bueno, Héctor, nosotros tratamos de contribuir desde este espacio de Libro Abierto, y quiero agradecerte que hayas estado con nosotros en esta entrevista, que nos hayas hablado de tu obra, de tu poesía y de tu manera de ver el mundo literario. Muchas gracias. Igualmente, Roberto, muchísimas gracias.